Hola hermano, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Espero se encuentren bien todos. Vamos a seguir con nuestros temas. Este, este es el capítulo segundo de nuestro segundo curso. Sí, este curso que se llama Esta vida en el Espíritu. Y este es nuestro segundo capítulo que se llama Actuación del Espíritu Santo en nosotros. Cómo va actuando el Espíritu Santo en nuestra vida, en nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veremos en este tema, tres aspectos muy importantes. Primero, el conocimiento de Cristo, ¿sí? Saber cómo es lo primero, es lo esencial, conocer a Cristo. Después, el otro punto que vamos a ver es ser testigos de Cristo. Ya que conocía a Cristo, tengo que ser su testigo. Y el punto final es ser predicadores del mensaje. Entonces tenemos que conocer a Cristo para ser sus testigos y después llevar ese mensaje. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros, nuestro actuar, conocerlo, ser su testigo y predicarlo. ¿Sí? Entonces primero tenemos que tener ese conocimiento de Cristo. No se puede anunciar algo que no se conoce. No puedo hablar de algo si yo no fui testigo, si yo no conozco lo que pasó, no puedo hablar de él. Entonces primero hay que conocer a Cristo. El Espíritu Santo no solo nuestro defensor contra el demonio. Sí, ya vimos en el tema anterior cómo el Espíritu Santo es la solución para ese odio que tiene el demonio con nosotros, pero no solo es nuestro defensor contra el demonio, sino que también nos enriquece con el conocimiento profundo de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a ese conocimiento de Dios. Aquí no necesitamos que seamos universitarios o muy cultos, muy inteligentes para tener un conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo nos va a ayudar a conocerlo, ¿no? Como es los dones del Espíritu Santo que veremos más adelante, ¿no? Que es el don de la ciencia, ¿sí? Que el Espíritu Santo va a despertar en mí ese conocimiento, ¿verdad? No se trata de acumular nociones sobre Cristo, sino de tener conocimiento que equivale a a experiencia vital con Él, ¿sí? No es lo mismo nada más simplemente conocer, sino tener una experiencia con Cristo. El Espíritu Santo nos ilumina de tal manera que Cristo y todo su mensaje de salvación son realidades presentes y fuertemente vivas para nosotros. Como dice en el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo es defensor que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a hacer recordar todas mis palabras. Sí, entonces aquí como el Espíritu Santo nos va a iluminar a entender muchas cosas y en este caso como Jesús le estaba hablando a los apóstoles, les va a hacer recordar todas mis palabras. Recordemos que no había Biblia, no había Nuevo Testamento, cuando los primeros cristianos, en este caso los apóstoles, empezaron a predicar, no había Biblia. Entonces, ¿cómo ellos podían recordar o saber todo lo que Cristo quería y que les había dicho? Aquí les dice él, que mi Padre se enviará el defensor y les va a enseñar todas las cosas y les va a hacer recordar todas mis palabras. Estuvieron 3 años con él. Jesús les dijo muchas cosas. ¿Cómo iban a recordar todo lo que le decía Jesús? Pues por medio del Espíritu Santo iban a recordar todas esas cosas que ellos tenían que enseñar, ¿no? En otro cita de Juan dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de la verdad los introducirá a la verdad total, ¿sí? Y vemos cómo el Espíritu Santo también nos va a iluminar a saber cuál es la verdad, porque en este tiempo hay muchas verdades, ¿no? Ahorita todos sabemos todos somos expertos en todos, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar
a cuál es la verdad total. También San Pablo en la carta a los Romanos dice, nos hace gustar la nobleza de ser hijos de Dios. El mismo Espíritu asegura que a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo va a asegurarnos a nosotros, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Nos va a crear esa conciencia, el Espíritu Santo, de que somos sus hijos. Entonces, esa es la vida que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros para que nosotros tengamos el conocimiento de Cristo, vayamos descubriendo y tener una experiencia con Él. ¿Sí? Hay gente que dice que va a un retiro y siente una experiencia con Cristo. Y dices, ya tuve la experiencia con Cristo y ya cambió mi vida. Pero hay que tener un conocimiento, ¿sí? No solamente una experiencia de un momento, sino hay que tener un conocimiento de Cristo. Pues todos aquellos a los que conduce el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavo para volver al temor, sino que recibieron al Espíritu que nos hace hijos adoptivos y que los mueve a exclamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y que somos también herederos. Además, el Espíritu nos viene a socorrer a nuestra debilidad, porque no sabemos cómo pedir, pero el propio Espíritu ruega por nosotros con gemidos y súplicas que no pueden expresarse. ¿Sí? El Espíritu Santo siempre va a estar atento a ayudarnos. Nosotros no sabemos orar, no sabemos pedir al Padre, pero ese Espíritu, esa fuerza de Dios mismo, nos va a ayudar a que podamos pedirle, ¿no? El Espíritu Santo ruega por nosotros. Entonces Él viene a enseñarnos, ¿no? Cómo pedirle al Padre. Además del Espíritu, nos viene a socorrer esa debilidad, porque somos débiles, ¿sí? El segundo punto que vamos a ver es ser testigos de Cristo. Testigo es aquel que ha presenciado un acontecimiento, ha presenciado un accidente, un acto, es el testigo, el que ha presenciado y puede hablar, ¿no? De lo que ha presenciado, de lo que ha visto, ¿no? Entonces, la actividad del Espíritu Santo en nosotros nos hace sentir pruebas a favor de Cristo y por otra, nos da las fuerzas para hablar. Vemos como los apóstoles, en los hechos, narra que ellos salieron del Sanedrín muy gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús, ¿no? Ellos los tenían amenazados en el Sanedrín, decía que si volvían a predicar a Cristo los iban a matar, pero Dios los ayudó, el Espíritu los ayudó a salir. Entonces ellos salieron porque los seguían amenazando que si volvían a predicar a Cristo, los iban a meter a la cárcel, ¿no? Y a matar. Entonces ellos salieron muy contentos, muy gozosos, porque los habían amenazado, ¿sí? Porque ellos predicaban a Jesús, estaban gozosos. ¿Se acuerdan que antes de la conducta de los apóstoles, antes de recibir ese Espíritu Santo, estaban temerosos, no entendían? Después ellos salieron muy gozosos de que los habían amenazado, ¿sí? Por predicar a Cristo. Ahí está la diferencia, ¿no? Es ser testigos de Cristo. Ellos predicaban a Cristo y no les importaban las consecuencias. A veces nosotros nos sentimos mal porque hablamos de Cristo y la gente se nos echa encima y ya, mejor no hablamos de Cristo para no quedar mal con nadie, ¿no? Seguir en esa sociedad de que me crean que estoy dentro de esa sociedad. Entonces si yo empiezo a predicar a Cristo, salgo de esa sociedad y me empiezan a malmirar o a decir de cosas. Y nosotros tenemos que ser como los apóstoles, sentirnos orgullosos, gozosos, si hablan mal de nosotros por predicar a Cristo. Y el Espíritu Santo nos va a dar esa fuerza para soportar lo que digan las críticas, ¿no? Incluso las amenazas. Quizá nuestra experiencia de cristianos tímidos y temerosos se opone a la conducta de estos apóstoles llenos del Espíritu Santo. Esa experiencia que a veces tenemos, la mayoría de los cristianos que somos
tímidos y temerosos, al contrario de los apóstoles, ¿no? Esta actividad del Espíritu Santo en nosotros, como hemos venido presentándola, nos capacita a ser auténticos testigos de Cristo, porque nos permite conocerlo y convivir con Él. San Juan nos asegura, cuando venga el defensor, que yo les enviaré y que vendrá del Padre, les dará pruebas a mi favor. Esta doble función que hace el Espíritu Santo en nosotros nos hace ser sus testigos, pero no nos deja solos. Nos dará un defensor y nos dará la fuerza para poder hablar de Él, ¿no? O sea, no nos va a dejar solos, simplemente que tengamos la prueba de que hable mal de nosotros, amenazas, sino que nos va a dar su espíritu para soportarlo, nos va a dar esa fuerza, ¿no? El tercer punto que vamos a ver es que nos hace predicadores del mensaje. Si ya conocí a Cristo, ya fui su testigo, ya puedo hablar de Él, entonces tengo que predicar su mensaje. No me puedo quedar callado. Nunca habló Cristo con tanta autoridad y fuerza como cuando ordenó a los apóstoles que fueran a predicar a todo el mundo su mensaje de salvación. Como lo dice en Mateo 28. Todo el poder se me ha sido dado del cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que termine este mundo. Sí, es el mensaje que da Cristo a los apóstoles. Y no es un consejo de decir, o un favor que les pide decir, si quieren, si pueden, vayan. Les dice, vayan. Es una orden. Vayan y hagan discípulos. Es una orden que nos está dando, no es algo que nosotros podamos decir, no, pues no tengo tiempo, tengo cosas que hacer. Y así lo hacemos. Nosotros cuando a veces se nos hace la invitación o tenemos la oportunidad de hacerlo, no lo hacemos y ponemos muchos pretextos. Porque entonces no hemos conocido bien a Cristo, no nos consideramos sus testigos. Porque si ya hemos conocido a Cristo, ya hemos tenido esa experiencia que decíamos, mejor yo tuve una experiencia con Cristo, pero esa experiencia que tuve con Cristo no me hace anunciarlo. ¿Será de verdad una experiencia con Cristo? ¿Será verdad que su Espíritu Santo me hace mover mi boca a decir que Cristo es mi Señor? Si yo no hago lo que Él manda, a veces pensamos, porque así lo queremos pensar, que solamente esto se lo estaba mandando a los que iban a ser los obispos, los sacerdotes, ¿no? Entonces podemos reducir que ese mensaje nada más iba para ellos y que se dedicaran al mensaje de la salvación. Entonces podemos decir también que toda la Biblia solamente es mensaje para ellos, para los sacerdotes. Si vemos estas citas y decimos, este mensaje de Jesucristo solamente era para sus apóstoles. Y entonces nos quitamos la responsabilidad. Se la dejamos nada más a los obispos, a los sacerdotes, que ellos lo tienen que hacer. Y nosotros nos dedicamos simplemente a vivir la vida, sin compromisos, con comodidades. Y hablo de comodidades en sentido de que no quiero que me molesten, no quiero que sentir una obligación, ¿verdad? Pero acordémonos que los apóstoles, cuando anunciaban a Cristo, no lo hacían por obligación, porque Jesús se los había mandado. Lo hacían con un gozo, porque ya habían tenido esa experiencia con Cristo, ya habían recibido su Espíritu Santo, y entonces ellos lo hacían gozosos, ¿sí? Entonces a veces nosotros no entendemos esa responsabilidad. Igual, ahorita hay muchos predicadores que simplemente se basan a decir lo que la gente quiere oír. Que Dios te ama, Dios te quiere, Dios murió por ti, Dios te perdona los pecados y que ya estás salvo. Entonces nos sentimos a gustos porque Jesús murió por mí y ya estoy salvado. Pero Cristo no nos manda a hacer nada. Cristo nos dice que ya estamos salvados. ¿Mm?
Entonces, ¿por qué a pesar de esta orden hay tan pocas personas que se dedican a la evangelización? Pues falta de Espíritu Santo. Con nosotros el Espíritu Santo en nosotros es una predicación, es eficaz, ¿sí? No solo debemos de anunciar el mensaje de salvación a todo el mundo, sino que como apóstoles que actúan bajo la luz del Espíritu Santo, debemos suscitar nuevos apóstoles para que a su vez lleven a los demás a salvarse. No puedo ser yo un egoísta que yo diga, ya conocí a Cristo, ya tuve ese encuentro con Él, ¿sí? Y entonces yo me quedo su mensaje para mí. Eso sería egoísta, ¿sí? Entonces tenemos que suscitar nuevos apóstoles para que siga su palabra creciendo, anunciando su evangelio, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. San Pablo VI, en su exhortación Evangelii Mutandi, en el número 24 afirma, el que ha sido evangelizado, evangelice a su vez. He aquí la prueba de la verdad, la piedra de toque de la evangelización. Es impensable que un hombre que haya acogido su palabra y se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia. Esta exhortación se origina el 8 de diciembre de 1975, ¿sí? Y afirma la importancia de la evangelización como tarea de todos los católicos y no solo del clero, de los obispos, sacerdotes, diáconos o de los religiosos, sí, religiosas. Dice, afirma que es para todos, como en el documento de Aparecida, que fue en el 2007, y hace 13 años que se reunió el Papa Benedicto XVI con los obispos de Latinoamérica, y se quedó el documento que todos los bautizados somos discípulos y misioneros de Cristo, todos los bautizados, ¿sí? Pero esos documentos, esas reuniones que hacen, pues en realidad no caminan porque nosotros no queremos hacer caso. San Pablo recomienda a Timoteo, lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros, ¿no? Ya le decía a Timoteo, y también dice a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir, ¿sí? Ya vemos cómo San Pablo hacía esa recomendación a Timoteo y acerca de su muerte, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? De cómo se puede hacer crecer la evangelización. Si un sacerdote ganara para Cristo 200 personas al año, al cabo de 20 años tendría 4,000 flamantes cristianos en su parroquia. Pero si este sacerdote trabajara con la mentalidad de San Pablo, con solo convertir en apóstol a una persona al año, enseñándole a que éste hiciera lo mismo, al segundo año serían 4 apóstoles. Esos 4 apóstoles al tercer año se duplicaría en 8. Y al cabo de 10 años se lograría tener más de 1,000 personas entregadas al apostolado. Y al cabo de 20 años, el total llegaría a la increíble cantidad de 1,048,576 personas entregadas. ¿Por qué? Porque se multiplica. Si una persona que evangeliza enseñara a otra, también la evangelizara a que hiciera lo mismo con otra persona, se multiplicaría la gente, sería creciendo. Y simplemente a veces tratamos de formar grupos en la parroquia, personas en la parroquia y que trabajan. Sean los mismos, los mismos, los mismos. Pasan 10, 20, 30 años y son los mismos. Si acaso entra una o dos, tres personas nuevas o que otros ya fallezcan, ¿verdad? Tomen su lugar, pero siguen siendo los mismos. En las parroquias siguen siendo los mismos.
porque no se usa el método de evangelizar a las personas. Simplemente que las personas lleguen a formar los grupos de las parroquias y que trabajen, ¿sí? No hay una evangelización verdadera. Entonces, porque la la Sagrada Liturgia es la fuente donde tomamos la fuerza toda la iglesia, pero no agota toda su actividad en la iglesia. Pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia, o sea, para que todos los hombres puedan llegar a vivir esa experiencia en la liturgia, es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. O sea que se les predique, que se les enseñe, para que se puedan acercar. ¿Cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿O cómo creerán en él sin haber oído de él? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice Pablo en Romanos. O sea, aquí nos dice la clave. ¿Cómo queremos que lleguen personas a la parroquia si no hay nadie que las vaya a atraer, que las vaya a enseñar a Cristo y sientan la motivación de acercarse? Y no solo acercarse a ser catequista, a ser proclamador de la palabra, sí, o estar en un grupo de renovación, sí, que no, que se salgan a evangelizar la gente para que vaya creciendo esa iglesia, porque Cristo nos mandó, vayan a hacer a todo el mundo mis discípulos. Esa es la universalidad de la iglesia, por ser mi iglesia católica, porque tenemos que salir a todos. Desgraciadamente, este mensaje no llega porque estamos muy cómodos en nuestras parroquias. Estamos muy cómodos y si el sacerdote no nos mueve, pues estamos nosotros quietos. Pero como laicos tenemos la responsabilidad porque también somos bautizados y también el mensaje de Cristo es para nosotros los laicos. El obispo Francisco nos decía hace 3 años cuando llegó a Tijuana, los laicos son el gigante dormido. ¿Por qué? Porque estamos dormidos, pero también somos un gigante. Si despertamos, seríamos un ejército para predicar, para salir a los alejados, pero estamos en una comodidad, en mis grupos, y no quiero que ya nadie llegue a mover nada de lo que está, porque así estamos bien, así trabajamos a gusto. Entonces, si alguien quiere mover, se ve como una persona rebelde, desobediente, que va en contra del amor cristiano, ¿no? De esa fraternidad que hay en los grupos, de ese amor, de esa unidad. Entonces, si alguien quiere decir que hay que salir, que no se está haciendo lo que Cristo, entonces se toma como rebelde. Pero ya vimos que esas pruebas van a venir y que los mismos apóstoles tenían esa dificultad, ¿no? De que los amenazaban y que pues muchos murieron mártires por eso, por hablar de Cristo. Nuestro deber es hablar de Cristo. Si ya lo conocí, si ya fue su testigo, tengo a fuerzas que predicarlo, tengo que anunciarlo. Es una orden de Cristo y yo, si yo amo a Cristo, amo lo que Él hizo por mí, tengo que hacerlo y no tan solo que como una obligación porque Él me lo ordenó, sino lo tengo que hacer con amor y con gozo de ir a llevar su palabra a los demás. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tenemos que tener en la mente nosotros como laicos comprometidos. A lo mejor, obviamente, a una persona que no conoce a Dios no se le va a decir esto, claro que no. No se le da de comer lo mismo a todas las personas. Hay unas personas que tienen mucha hambre, hay otras personas que no tienen hambre. La palabra de Dios las va a tomar las personas que tengan hambre de Dios. Cuando tú les prediques, la gente que tiene hambre de Dios la va a recibir. Las personas que no tienen la hambre de su palabra
no la va a recibir. Aunque lleves el mensaje, no la va a recibir, porque no tiene hambre de Dios. Pero eso ya se encarga el Espíritu Santo de mover en las personas. A lo mejor todos tenemos un tiempo, entonces a las personas a lo mejor muchas no es su tiempo de recibir la palabra de Dios, pero pues recordemos que no tenemos mucho tiempo. Esta vida se acaba y no hay que solamente esperar a que llegue mi tiempo, ¿sí? Entonces, hay que tener presente estos tres conceptos de que tenemos que conocer a Cristo, ser sus testigos y llevar a todos los demás a Cristo, ¿sí? Este tema es un poco cortito, entonces vamos a aprovechar para dar el otro tema que sigue aquí mismo para que aprovechar el tiempo. Entonces vamos a seguir con este tercer capítulo que se llama El bautismo en el Espíritu Santo y el don de lenguas. La palabra bautismo viene del griego bauptisein, que significa sumergir, lavar. Por lo tanto, bautizarse en el Espíritu Santo quiere decir empaparse del Espíritu Santo y llenarse de él. Entonces, vamos a ver cómo este Espíritu Santo es anunciado por los profetas. Este bautismo fue anunciado por los profetas como una necesidad para poder vivir el compromiso de la alianza. Dice en Ezequiel, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitándoles el corazón de piedra y poniéndoles un corazón de carne, para que caminen conforme a mis leyes, guarden mis mandamientos y los pongan en práctica. Vemos como aquí Ezequiel está hablando ya de que va a venir ese Espíritu Santo que va a mandar Dios y que dice, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quitándose ese corazón de piedra. Más adelante también Ezequiel dice, derramaré sobre ustedes un agua purificada y quedarán purificados. Los purificaré de toda mancha, de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y les pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el cuerpo, el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes. Vemos aquí como Dios ya está anunciando por boca de los profetas que va a mandar el Espíritu Santo, ¿no? También en Joel dice, después de esto, yo derramaré mi espíritu sobre todos. Tus hijos y tus hijas hablarán de parte mía. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. En aquellos días, hasta los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Sí, aquí vemos como también el profeta Joel habla de cómo Dios va a derramar el espíritu sobre todos. Incluso aquí dice los siervos y las siervas que eran los esclavos, que aún en ellos iba a derramar su espíritu. En Isaías también dice, de nuevo soplará sobre nosotros un viento que viene de arriba. Entonces el desierto se transformará en un jardín y el jardín crecerá como un bosque. Dice, siguiendo con Isaías, dice, derramaré agua sobre el suelo sediento y haré brotar los torrentes de tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre toda raza y favoreceré a tus descendientes. Ahí como habla Dios por medio de los profetas, de que dice que un desierto lo transformará en un jardín, ¿sí? Y el jardín crecerá como un bosque. Derramaré agua sobre el suelo sediento y haré brotar torrentes en la tierra seca. O sea, vamos a ver cómo aquí habla de las personas que seamos de ese corazón duro o esa tierra seca que va a dar frutos, va a florecer por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo ya el Espíritu Santo, ya vimos estas citas donde ya se anuncia por boca de los profetas el Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto se realiza en Cristo. Esas promesas de los profetas se va a realizar en Cristo. Con la venida de Cristo, las profecías empiezan a realizarse. En la venida del Mesías, el Espíritu Santo juega un papel importantísimo. Primero, en la encarnación.
Vemos en Lucas cómo el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. ¿Sí? Aquí vemos cómo el Espíritu se manifiesta en la encarnación, cuando el ángel le dice a la Virgen María que por medio del Espíritu Santo iba a engendrar al Hijo de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la encarnación. Después se manifiesta en el bautismo. Dice en Mateo, una vez bautizado, Jesús salió del río. De repente se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma sobre él. Vemos cómo se manifiesta también el Espíritu Santo, pues, que es la fuerza de Dios en el bautismo, dice en forma de paloma. Y después se abrió el cielo y Dios habla de que es su Hijo, ¿verdad? Entonces ahí se manifiesta el Espíritu Santo. También en las tentaciones se va a manifestar el Espíritu Santo. Vemos también en Lucas que dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a las orillas del Jordán y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Vemos cómo aquí el Espíritu Santo es el que lo lleva, el que lo guía al desierto, para que ahí se tome esa fuerza por medio de la oración, del ayuno y de las tentaciones. Entonces el Espíritu Santo es el que lo mueve a Jesús a ir al desierto. También no se manifiesta en las predicaciones de Jesús, estaba manifestándose el Espíritu Santo. Dice en Lucas, Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda la región. Sigue diciendo, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me consagró, me envió a traer la buena nueva a los pobres. ¿Sí? Vemos como aquí ya Jesús está manifestando que el Espíritu Santo lo está guiando para la predicación, ¿no? También se cumplen las promesas de Cristo. Jesús promete el Espíritu Santo con insistencia. Él será la luz, fuerza y vida para el que quiera vivir según el Evangelio. Dice en Lucas, ahora yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Entonces ahí vemos como el Espíritu Santo también cumple esa promesa que Cristo les va a decir a los apóstoles, que aquí les dice que se queden en Jerusalén y que el Padre les va a mandar el Espíritu Santo y dicen, quédense hasta ahí hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de arriba, ¿no? Porque ellos estaban temerosos, encerrados, pero van a ser revestidos con el Espíritu Santo y vemos que se cumple esa promesa que Cristo les había hecho antes a los apóstoles, se cumple en Pentecostés. ¿Sí? También en Juan dice, en adelante el Espíritu Santo defensor que el Padre les enviará en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar mis palabras. Sí, ya vimos como en el tema anterior, como el Espíritu Santo es el que va a estar guiándolos, les va a enseñar a que sepan descubrir las cosas y les va a hacer recordar todas las cosas que Jesús les había dicho a los apóstoles. El Espíritu Santo es el que les va a hacer que recuerden sus palabras, ¿no? Después sigue diciendo en Juan, si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro defensor, que permanecerá siempre con ustedes. Este es el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no lo conoce ni ve. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, cuando venga el defensor que yo les enviaré y vendrá del Padre, les dará pruebas a mi favor y el Espíritu de la verdad que sale del Padre. Dice también en Hechos de los Apóstoles, no se ausenten de Jerusalén, sino que esperen lo que le ha prometido el Padre, de lo que ya les he hablado. ¿Sí? Y también vamos a ver cómo es el bautismo como sacramento. No solamente fue anunciado por los profetas, cómo se realizó en Jesucristo, sino también que Jesucristo nos dejó el bautismo en el Espíritu Santo como un sacramento. ¿Sí? Por eso cuando Jesús les dice, vayan y bauticen a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dejó
nuestro Señor el bautismo como un sacramento, pero que se va a cumplir con el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo, según la afirmación de Juan el Bautista, es el que nos confiere a Cristo. Dicen Marcos, pues yo no hago más que bautizarlos con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Al ser bautizados, no solo recibimos el Espíritu Santo. Este sacramento no se puede repetir, pero sí revivir. Con el tiempo o nos hemos vaciado de Él o lo tenemos, pero pobremente. ¿Sí? Ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, a veces nos alejamos de Dios, de su palabra, y sí lo tenemos, pero un Espíritu Santo, como dice aquí, muy pobre, muy vacío. Nosotros quedamos del Espíritu Santo. Entonces hay que nosotros tratar, como leíamos en otros temas del vaso, ¿no? Que donde está el vaso lleno del Espíritu Santo, no puede entrar ni el pecado. Nada puede entrar en ese vaso lleno del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el vaso vacío del Espíritu Santo, todo puede entrar. Las tentaciones del maligno, los problemas, todo puede entrar ahí. Entonces hay que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces vemos como el bautismo no solo fue una promesa de los profetas que se realizó en Cristo. Y ya en Cristo ahí se quedó, no. Sino que Cristo nos deja como sacramento ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque recibiendo el bautismo del Espíritu Santo vamos a ir a ser hijos adoptivos de Dios, y es el que nos va a nosotros a dar la fuerza para seguir llevando su palabra a los demás. ¿Sí? Nos debemos llenar, estar llenos siempre del Espíritu Santo y pedírselo, pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu, que el Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón para poder comprender todas sus palabras, que las comprendamos, que las asimilemos y así poderla llevar a los demás, ¿no? Entonces ahora ya vimos lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver un poco lo que es el don de lenguas. Se trata de una manifestación curiosa y hasta un tanto repugnante para los que no conocen la palabra de Dios. Este don consiste esencialmente en que el Espíritu Santo mueva la lengua, ¿sí? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que puede hacer que uno diga palabras que no se entiendan en un gozo. Primero, para alabar a Dios y darle gracias. O sea, es decir, yo tengo ese don de lenguas, es para alabarlo a Dios y darle gracias. Pero también para dar algún mensaje de parte de Dios. Se exige que haya también el que lo interprete, tenga ese don para interpretarlo, si no, de nada sirve. Si no hay una persona que interprete lo que se está diciendo con el don de lenguas, pues de nada sirve, porque esa manifestación tiene que servir para, para las demás personas, ¿sí? Esa manifestación debe ser para alabar a Dios o para dar algún mensaje de parte de Dios. Muchas veces nosotros nos admiramos o porque alguien tiene el don de lenguas y habla extrañamente y no entendemos nada. Entonces, tal vez mucha gente se queda admirada y vaya porque a esos lugares porque tiene la gente el don de lenguas y, y sí, será como algo muy impactante, entonces van, pero si no se queda el mensaje, o en este caso, para alabar a Dios, de nada sirve el don de lenguas, ¿no? Podemos malinterpretarlas y tal vez a lo mejor solamente estar usando ese don de lenguas para llamar gente a mi grupo, a mi iglesia, ¿no? Entonces, Santiago nos hará ver cómo es difícil dominar la lengua y cuánto daño podemos hacer en ella. Necesitamos el Espíritu Santo para controlarla y ponerla al servicio del bien. Vamos a ver Santiago, carta de Santiago, capítulo 3, del 1 al 12. Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. Todos cometemos muchos errores. Ahora bien, si alguno no comete ningún error en lo que dice,
es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense también en los barcos. Aunque son tan grandes, si los vientos que los empujan son fuertes, los pilotos con un pequeño timón los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la lengua. Es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz de grandes cosas. ¿Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda persona. Está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado. Pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no deja dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas ni una vid puede dar higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí vemos cómo la carta de Santiago nos dice que es difícil dominar la lengua, ¿sí? Como por decir, aquí lo mismo puede servir para bendecir al Señor que para maldecir a los hermanos que son creación de Dios, ¿no? Entonces la lengua es muy poderosa en el sentido de que puede hacer mucho mal. Puede ser bien, pero también puede ser mucho mal. Entonces, este don de lenguas que nos da el Espíritu Santo es para un bien de los demás. Si este don de lenguas no es un bien para los demás, quiere decir que no es un don del Espíritu Santo. Y vamos a ver que no solamente es hablar en lenguas, es que no me entiendan las personas, ¿sí? Porque Dios nos mandó a anunciar su evangelio, obviamente entendiéndonos las personas. Si no nos van a entender las personas, no tiene ningún sentido que estemos usando ese don de lenguas, si es que lo tienen algunas personas, ¿no? El don de lenguas lo puede tener cualquiera si el Espíritu Santo le da ese don, ¿verdad? No es que sean a lo mejor algunas personas especiales, sino simplemente el Espíritu lo da a quien él quiere, ¿no? Y para comprender bien lo que es el don de lenguas, vamos a ver primera de Corintios, la carta de Corintios, primera de los Corintios 14, del 1 al 28. Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 28. Procuren, pues, tener amor, y al mismo tiempo aspiren a que Dios les dé dones espirituales, especialmente el de profecía. Aquel que habla en lenguas extrañas, habla a Dios y no a los seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, pero nadie las entiende. En cambio, el que comunica mensajes proféticos, lo hace para la edificación de la comunidad, y la anima y consuela. El que habla de una lengua extraña, lo hace para su propio bien, pero el que comunica mensajes proféticos edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas extrañas, pero preferiría que comunicaran mensajes proféticos. Esto es mejor que hablar en lenguas, a menos que se interprete su significado, de tal manera que sirva para edificación de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, no les serviría de nada que yo los visite y les hable en lenguas extrañas, en vez de hablarles de lo que Dios nos manifiesta
o del conocimiento de la verdad, o en vez de comunicarles algún mensaje profético o alguna enseñanza. Si los instrumentos musicales, como la flauta o el arpa, no tuvieran diferente sonido, no podrían distinguirse qué música produce cada uno. Y si la guerra, la trompeta no diera sus toques con claridad, nadie se prepararía para la batalla. Lo mismo sucede con ustedes. Si no usan su lengua para pronunciar palabras que se puedan entender, ¿cómo va a saberse lo que están diciendo? Lo estarán hablando al aire. Sin duda, hay muchos idiomas en el mundo y todos se valen del sonido. Pero si yo no conozco el significado de los sonidos, seré un extranjero para el que me habla, y él será un extranjero para mí. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayuden a la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla una lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu, y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas, más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras que se entiendan para enseñar así a otros, que decir 10,000 palabras en lengua extraña. Hermanos, no piensen ustedes como niños, sean como niños para lo malo, pero sean adultos en el modo de pensar. En la escritura se dice, hablaré a esta nación en lenguas extrañas y por boca de extranjeros, pero ni aun así me harán caso, dice el Señor. Así que el hablar en lenguas es una señal para los que no son creyentes, no para los que tienen fe. Pero el comunicar mensajes proféticos es una señal para los que tienen fe, no para quienes no son creyentes. Porque cuando la iglesia se encuentra reunida, si todos están hablando en lenguas y entra una persona común y corriente o un no creyente, querrá que todos ustedes se han vuelto locos. En cambio, si todos se comunican mensajes proféticos y entra uno que no cree o una persona común y corriente, él mismo quedará convencido y se examinará al oír todo lo que están diciendo. Así quedará al descubierto lo más profundo de su corazón y adorará de rodillas a Dios y reconocerá que Dios está verdaderamente entre ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues vamos a ver cómo aquí Pablo hace entender a la comunidad que hay lenguas extrañas, y no solamente las lenguas que no se entienden, sino las lenguas extranjeras, o sea, de otros países, ¿no? Que también lo que tuvo Pedro en Pentecostés es que todas las personas que estaban ahí reunidos eran diferentes países y le entendían en su idioma. Esa es una lengua también, es un don de lenguas. Entonces aquí dice Pablo que si en una reunión está el don de lenguas de las palabras que no se entienden, dice, es mejor que se digan mensajes proféticos. Y también dice que si vas a pedir un don espiritual, que pidas el don de profecía. Es más importante que el don de lenguas. ¿Sí? Porque dice, si está reunido en la iglesia, llega alguien que no cree y se habla en don de lenguas, pues se van a pensar que estamos locos. En cambio, si todos los de la iglesia están dando mensajes proféticos, él va a creer y se va a arrodillar hacia Dios, va a creer en él. Entonces hay que ver, no hay que estar muchos obstinados con que querer tener el don de lenguas, ¿verdad? Porque muchos dicen, porque yo tengo el don de lenguas, tengo el Espíritu Santo.
Todos tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo da diferentes dones a cada quien. No el que tenga alguien el don de lengua no es que sea especial y que se tenga que sentir más que los demás. No. Si tiene el don de lenguas es para ponerlo al servicio de los demás. Como vemos, dice, es mejor que se entienda, dar mensajes proféticos. Entonces no hay que malinterpretar el don de lenguas, ¿no? Si el don de lenguas a lo mejor yo lo tengo, pero en ese momento es para alabar a Dios. Que el Espíritu Santo me mueve la boca para alabar a Dios y como dice San Pablo, eso me va a servir a mí, nada más. No a nadie de mis hermanos porque no me va a entender. Entonces, prefiero, dice Pablo, que le den mensajes proféticos para que edifiquen la iglesia. Eso es más importante que el don de lenguas. Entonces hay que entender esto porque hay mucha gente que dice que tiene el don de lenguas, lo hacen ver así casi como un profeta, ¿no? Entonces, no hay que desvirtuar la Biblia, no hay que desvirtuar las cosas, ¿no? El Espíritu Santo nos va a dar estos dones siempre para ponerlos al servicio de los demás. Y como vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo nos da los dones, pero esos dones se tienen que convertir en frutos. Los dones del Espíritu Santo se tienen que convertir en frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces no se trata de nada más que yo, porque tengo el Espíritu Santo y tengo un don, porque soy el querido de Dios. No, todos somos queridos de Dios, por Dios y todos tenemos dones. ¿Sí? Entonces no hay que sentirnos unos más que otros, porque si alguien tiene el don de lenguas, todos somos iguales y todos estamos llamados a lo mismo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo sabe a qué persona les da según lo que Él quiere, ¿verdad? Entonces, no hay que confundirnos lo que es el don de lenguas o algún otro don, ¿no? Que el Espíritu Santo nos dé. Pero siempre es para ayudar a nuestros hermanos, para edificar la iglesia, ¿sí? Acuérdense que vimos cómo Jesús pide al Padre por la unidad de la iglesia, por esa comunidad fraterna. Y el Espíritu Santo es el que va a ayudar a hacer esa fraternidad, ¿sí? No para dividir ni para poner personas selectivas. Es una comunidad fraterna, lo que quiere Jesús de nosotros, ¿sí? Entonces, terminamos estos dos cursos y vamos caminando, vamos descubriendo qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿sí? Y vamos a ver que Él nos va a ir haciendo comprender lo que Dios quiere, ¿no? Nos va a ayudar a entender la voluntad, la verdadera voluntad de nuestro Señor. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a comprenderla, ¿no? Pero hay que estar abiertos, no estar encerrados a yo creo esto y eso, con eso me voy a morir. Hay que estar abiertos a que el Espíritu Santo me vaya abriendo el entendimiento para comprender su palabra, ¿no? Entonces, hermanos, terminamos estos temas. Nos vemos el próximo video. Que Dios los bendiga y que Dios me los cuide mucho. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.